Amigos, un gusto como siempre poder saludarles. Bienvenidos a Justicia Electoral a la Semana, un programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Le doy la bienvenida a nuestro invitado aquí en este espacio, Gustavo Rivera Loret de Mola. Él es director ejecutivo de Métrica Pública y a quien agradezco que esté con nosotros aquí para hablar de un tema que nos afecta a todos, que es el tema de la corrupción. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. Platícanos, por favor, de Métrica Pública antes de entrar en otros asuntos. Bueno, Métrica Pública es una asociación civil sin fines de lucro, independiente, apartidista. Nosotros nos dedicamos a fortalecer la democracia en México y lo hacemos mediante dos vías: construir una cultura de rendición de cuentas y fortalecer al legislativo para que se convierta en un verdadero contrapeso del Poder Ejecutivo. Con estos dos ejes de acción ya tenemos muchísimo campo que cubrir, porque realmente creemos que ese es el fondo del problema que está enfrentando México. El motor de la rendición de cuentas depende de que el Poder Legislativo ejerza una verdadera función de vigilancia, de fiscalización del Ejecutivo, y que el Ejecutivo, al cual nosotros elegimos, al igual que nuestros representantes, cumpla con sus labores. Entonces, nosotros creemos que la intervención de sociedad civil debe de ir en ese sentido y a eso nos dedicamos. Gustavo, en México se habla, y recuerdo a María Amparo Casar, una columna que escribió alguna vez, un artículo del periódico Reforma, decía que aquí podía darse cualquier situación y nunca pasaba nada. En Estados Unidos había una situación y enseguida, inmediatamente, sin que alguien pidiera la renuncia de ese personaje que había actuado mal o que había hecho alguna situación mal, él solo, por motu propio o de motu propio, él renunciaba. ¿Qué pasa? ¿Somos el país de no ocurre nada? Lo que dices es fundamental, porque tiene que ver con la impunidad. Y la impunidad, sin duda alguna, es el fondo de la corrupción. Nosotros en Métrica Pública recientemente hicimos un estudio que analizamos los principales indicadores sobre la corrupción en México. Lo que quisimos hacer fue ver qué nos dicen todos estos indicadores que existen, aproximadamente 30, sobre las causas, la incidencia y las consecuencias de la corrupción. Y un hallazgo de los principales que tenemos tiene que ver con la impunidad. Mientras que en papel estamos muy bien, si uno analiza en un estudio de gabinete las principales leyes sobre transparencia y todo lo que tiene que ver con el entramado para prevenir la corrupción, parece que no estamos tan mal, salimos bien calificados. No somos maravillosos, pero estamos bastante bien. Pero cuando tú ves los indicadores de percepción de corrupción, estamos pésimo. Entonces, ¿qué explica esa disonancia? ¿Qué explica esa contradicción? Nosotros creemos que es la impunidad. Y efectivamente, ese es el gran problema de México. Por eso creemos que la reforma al sistema de justicia penal es fundamental, fortalecer el entramado desde las procuradurías, que por cierto son de las percibidas como las más corruptas entre varias instituciones en México. Ministerios públicos, imagínate, es políticos. Terrible. Policías, ministerios públicos. Entonces, es justamente lo que tenemos que combatir, la impunidad, y para eso hay que medirlo, hay que entenderlo, y efectivamente es el problema de fondo que enfrentamos en México. Ahora, ¿qué tan grave es la corrupción en nuestro país? ¿Es cierto que la corrupción somos todos? Pues si no somos todos, sí contribuimos todos. Hay mediciones que dicen que anualmente nos cuesta desde 10, el rango de mediciones desde 10 hasta 20% del PIB, que es muchísimo dinero si lo vemos en esos términos. La percepción es que también a nivel de hogar nos puede costar 1,500 pesos, quizás un poco más anualmente, o sea que sí tiene un costo importante económico. Pero lo que nosotros encontramos es que más allá de lo económico viene a alterar las relaciones sociales en México, en el sentido de que se quiebra ese pacto social entre la sociedad y el gobierno, porque se pierde la confianza, se fomenta un individualismo y se generan una serie de conductas que vienen a distorsionar todas las relaciones sociales. Y eso lo vemos justamente en materia electoral. Ahorita que estamos a pocos meses de las elecciones de junio, pues es cuando se activan muchos de estos incentivos. Como no hay consecuencias, como hay impunidad, lo que vienen son conductas que uno como candidato, que uno como persona interesada en acceder al poder, pues está dispuesto a recurrir a un financiamiento ilegal de campaña. ¿Coacción del voto? Yo diría que eso es lo de menos. A mí lo que me preocupa más, por los estudios que hemos hecho, es un ejemplo muy claro de cómo puede funcionar esto: el financiamiento paralelo de campañas electorales. Yo como candidato, si yo quisiera ser candidato a una gubernatura en un estado promedio de México, pues con bastante anticipación tengo que acercarme a los proveedores, empresarios relevantes de la entidad, pedirles que apoyen mi campaña, sabiendo que voy a sobrepasar por mucho el tope establecido.
y ellos van a seguramente apoyarme, pero a cambio pues van a pedirme que yo los apoye de otra manera cuando acceda al poder. ¿Qué es lo que sucede? Supongamos que me apoyan, que gano, llego al poder, voy a tener que inmediatamente empezar a pagar esos favores, como mediante contratos. Por eso muchas veces vemos que se adjudican directamente, y cuando hay licitación pública lo que sucede es que pues se la van llevando entre ellos, tres se ponen de acuerdo, hay colusión, etcétera. Entonces, eso automáticamente, por eso digo que la compra de votos es lo de menos, porque cuando tú tienes un financiamiento paralelo de campañas que te lleva a condicionar la forma en que gobiernas desde un principio, pues es muy grave. Es un problema gravísimo. Oye, y bueno, la vida nacional se ha visto realmente afectada. ¿Cómo desde la primaria, desde la secundaria, deberíamos de tener esta cultura de la no corrupción? Sin duda, y eso es algo muy importante. Claro que empieza desde los niños, desde que estamos en la primaria, con cosas que nos enseñan en la escuela. Sin duda es muy importante que ahí aprendamos la importancia de las consecuencias, de los límites, de que me comporte con respeto con mis compañeros, pero en ese tema creo que algo muy importante es que si esas enseñanzas en la escuela no tienen resonancia en el hogar, en la casa, no sirven para nada, porque en la escuela yo puedo ir a una excelente escuela, me pueden enseñar la importancia de respetar, de no sobrepasarme, de respetar las reglas básicas, las normas con mis compañeros, pero si llego al hogar y yo hago lo que quiero y no hay consecuencias y mis papás no me dicen que no falta respeto, pues no se aprende. Entonces, a lo que voy con esto es que no solo es las escuelas, o sea, desde temprana edad definitivamente, y son las escuelas, son los hogares, y pues es en todos lados, es en las calles. ¿Qué piensas del sistema anticorrupción, de este Sistema Nacional Anticorrupción? ¿Nos puede servir de algo? ¿O es nada más ahí una figura para que todo el mundo esté tranquilo y que pensemos que sí se va a hacer algo? Yo creo que es una excelente noticia, es algo que hay que reconocer. Colegas de sociedad civil lo han venido trabajando con el Poder Legislativo, con el Poder Ejecutivo, pero sobre todo con el Legislativo ya desde hace varios meses, yo diría años, y es una hazaña. Lo que ocurrió fue una reforma constitucional, se reformaron varios artículos, que derivó en un fortalecimiento del entramado institucional que tiene como objetivo prevenir la corrupción, disuadir conductas corruptas, sancionar las conductas corruptas que ya ocurrieron, y en general producir inteligencia administrativa para que se regule en un futuro y no vuelvan a suceder estas conductas corruptas. Y es muy importante la reforma porque es necesaria, porque sí estamos, así como te comentaba, el tema del legislativo que no funge como contrapeso del ejecutivo, definitivamente la Auditoría Superior de la Federación, por ejemplo, que es el órgano externo que viene a auditar a los gobiernos, pues audita, hace su trabajo varios años después de que ya se ejercieron los recursos. Entonces, con esta reforma ya no va a ser así, sus auditorías van a ser en tiempo real. Eso es muy importante, porque entonces si yo soy presidente municipal y me dedico a desfalcar al municipio, a rasurarlo un poquito, como dijo un célebre alcalde, pues ¿qué va a pasar? Que yo de ahí me voy a ir al Congreso del Estado. ¿Para qué? Para que cuando llegue la cuenta pública de mi municipio, yo la apruebe y no haya consecuencias. Afortunadamente, con la reforma ya no va a suceder así. Entonces, ¿habrá sanciones para los que roben poquito y los que roben mucho? Esperemos que sí. La gran noticia de esta reforma es que ya está el entramado. Ahora, si esta reforma no es acompañada por una política pública, que es diferente, una cosa es la reforma constitucional, que es maravillosa y es necesaria, pero ahora necesitamos una política pública que nos involucre a todos los actores, medios de comunicación, sociedad civil, gobierno, para realmente transformar las relaciones sociales. No es cultural, es un tema de relaciones sociales que se van aprendiendo y se van reforzando y nos van condicionando a lo largo del tiempo. Pero mucha gente no le interesa, ¿no? A mucha gente lo que quiere es el status quo, es el que las cosas se queden igual, el que no se cambie, para que no haya rendición de cuentas, para que no haya sanciones, para que se sigan enriqueciendo. Sin duda, pero yo creo que les empezará a interesar en el momento en que empiece a haber consecuencias. Y yo creo que en el momento en que empiece a costarles en lo económico y en el momento en que empiece a costarles en lo reputacional, que son las dos debilidades de todo ser humano, yo creo que pueden empezar a cambiar las cosas. Por eso es crucial que este Sistema Nacional Anticorrupción derive en consecuencias y que se empiece a sancionar. ¿Se puede combatir la corrupción? ¿Tenemos ejemplos en otras partes del mundo donde se haya tenido una situación grave de corrupción y luego se le dé la vuelta? Sí, hay muchos ejemplos de eso. Uno muy cercano,
creo yo, es Estados Unidos. Y me remito un poco al tema de las campañas electorales, porque las campañas electorales como las conocemos se inventaron en Estados Unidos en los años 1840, 1850, y siempre fueron actos que hoy veríamos como muy corruptos. ¿Por qué? Porque el evento de campaña, el día de la votación, se repartía whisky a todo mundo y se le compraba el voto, y así fue como empezó el sistema. ¿Y cómo fue cambiando esto? Con rendición de cuentas, construyendo un entramado institucional sólido, diciendo, ok, nosotros vamos a tener financiamiento privado, una parte muy importante de financiamiento privado, pero vamos a decir quién está financiando, y se fueron reforzando esas conductas y empezó a haber consecuencias cuando veíamos que se violaba una regla. Entonces, más allá de, yo soy un poco adverso a las ideas de las mejores experiencias internacionales, porque, por ejemplo, con el tema de la inseguridad dicen, no, es que el caso colombiano hay que traerlo a México para combatir la No inseguridad. somos Colombia, ¿no? No, yo más bien creo que somos México, y lo que hay que aprender son las generalidades, o sea, hay que estudiar afuera para ver cuáles son los puntos torales que podemos traer a México. Y el punto toral es combate a la corrupción mediante combate a la impunidad, legalidad y que haya consecuencias. Eso es lo generalizable. Sí. De hecho, tenemos un nivel de impunidad del 90 y tantos %, ¿no? Sí, altísimo. Y eso es muy grave, porque entonces aprendemos desde chiquitos a que lo normal es que no haya consecuencias. Claro. Oye, en el caso de métrica pública, decías combatir la corrupción, pero también la rendición de cuentas. ¿Cómo se rinden cuentas? ¿A quién le exigimos rendición de cuentas? Si muchos de plano dicen, no, pues la verdad es que yo te toco cuando necesito el voto, pero ya después de ti no me acuerdo. Por supuesto, y la verdad que qué buena pregunta, porque rendición de cuentas, dos cosas. Rendición de cuentas no es lo mismo que transparencia. Y segundo, rendición de cuentas, todos debemos de rendir cuentas, no nada más el gobierno. Me remito a lo primero. Rendición de cuentas no es igual a transparencia. ¿Por qué? Porque yo puedo tener la obligación como institución del gobierno, como Secretaría del Gobierno, de transparentar cierta información. ¿Qué quiere decir esto? De hacerla disponible, de ponerla a disposición del público en general. Y en muchos casos, en los buenos, pues sí tiene que ser en cierto formato para que sea analizable. Pero rendir cuentas no es simplemente ponerla a disposición de todos, sino es explicar, justificar, a ver, yo por qué decidí que iba a gastar en este proyecto de esta manera y para esta comunidad y no para esta otra. Es contar con los elementos suficientes para poder explicar cada decisión que se va tomando en el gobierno. Esto es en el caso del gobierno, y por eso es importante dejar muy claro que no es lo mismo que transparencia. México ha avanzado mucho en transparencia, pero nos falta muchísimo en rendición de cuentas. Y en lo que se refiere exclusivamente a rendición de cuentas, ¿por qué somos todos? Porque es muy fácil y es muy cómodo. En México estamos muy acostumbrados a decir, gobierno, resuélveme, tu gobierno tienes que hacer las cosas, pero no. Porque aparte tienen dinero público. Lo tienen. ¿No? Entonces, si alguien tiene dinero público, yo como ciudadano quiero que de ese dinero público, que también es mío, me rindan cuentas. Por supuesto, y cada peso tenemos que saber, tienen que justificar por qué lo van a gastar de cualquier manera, y si eso se alinea con un plan estatal o un plan nacional de desarrollo, y si ese plan está encaminado a beneficiar a toda la ciudadanía. Eso es elemental. Pero la rendición de cuentas también está en los medios de comunicación, está en la ciudadanía, y realmente tiene que ser algo social, no es nada más del gobierno. Ahora, en el caso de los legisladores, ahí nos decías, deben de fungir como contrapeso. Ustedes están haciendo un estudio. ¿Qué pasa con los legisladores? ¿Nos están rindiendo cuentas o tampoco le están entrando? Desafortunadamente muy poco. La verdad que los avances más significativos los hemos visto en el Senado, y en el Senado en los últimos 3 años. Y la razón es muy sencilla. Cuando viene la alternancia, en 1997-2000, en papel la división de poderes, donde hay un ejecutivo, un legislativo y un poder judicial, una función básica del legislativo es vigilar el desempeño del ejecutivo. Para eso hay comisiones investigadoras, y para eso el presupuesto de egresos de la Federación se aprueba en el Congreso. Eso es de las cosas más elementales. Y una cosa muy importante, la Auditoría Superior de la Federación, que es el órgano de fiscalización externo del Estado, está por eso en el Congreso, porque del Congreso, como es una de sus funciones básicas, tiene este órgano, cuenta con este órgano, con que tiene autonomía, es el encargado de vigilar el desempeño del Ejecutivo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Viene la alternancia, pues hay ya más partidos en el Congreso, entonces la aprobación del presupuesto ya no es un acto
de ceremonia y una oficialidad de partes que simplemente sella. Se tiene que discutir. Por algunos años sí se da esta discusión y efectivamente había una negociación, como debe de haber, entre el Ejecutivo y el Legislativo. ¿Qué es lo que pasa? Para mediados de los 2000, el presidente se da cuenta que no vale la pena estar perdiendo tanto tiempo en esas negociaciones, que no llevan a nada, que lo que es realmente conveniente es asignar ciertos beneficios al legislativo en la forma de subvenciones de los grupos parlamentarios, que es el dinero que coordinan los coordinadores, Sí. que tienen los coordinadores para Apapacharlos. apapacharlos, darles una pelotita para que se entretengan y se distraigan, y mientras tanto aquí aprobamos este presupuesto inercial con fines, pues no sabemos si muy cercanos a la ciudadanía. Entonces, sí, adelante. Y bueno, en el caso de los legisladores, decías hace un momento, tienen muy buenas leyes como esta que acaban de aprobar para la anticorrupción, pero vemos que los legisladores hacen muy buenas leyes, pero hágase la ley en las mulas de mi compadre, ¿no? O en los bueyes de mi compadre, como por ahí se dice. Pero ellos de pronto tienen candados para no rendir cuentas o para no hacer tal o cual afirmación o transparencia, en fin, para no entrarle. Lo que comentas es crucial. Yo la verdad que reconozco mucho al Congreso, creo que han aprobado varias leyes interesantes que yo pago por ver, valen la pena. Y en ese sentido, aplausos. Pero en lo que se refiere a el Congreso en sí mismo, el problema de fondo es que hay un conflicto de interés en todo Congreso de México. ¿A qué me refiero? En el caso de la Cámara de Diputados se llama Junta de Coordinación Política, en el caso de otros congresos suele ser Junta de Gobierno, varía un poco el nombre, pero el problema aquí es que hay un órgano de gobierno en todo Congreso donde se sientan los coordinadores de los diferentes partidos, de las fracciones parlamentarias, y ese órgano de gobierno es el encargado de decidir tanto el dinero como la agenda política del Congreso. Es también donde se concentran muchas de las negociaciones políticas con un gobernador, con un presidente, etcétera. Y hay un conflicto de interés inherente porque también en ese órgano se concentran muchas de las actividades relacionadas con fiscalización del trabajo del propio Congreso. Entonces, para hacer el cuento muy sencillo, dentro de todo Congreso en México, el órgano de gobierno aprueba tanto el dinero como la parte política de los congresos y además es quien puede vetar o facilitar que se fiscalice el gasto. Entonces, eso es el fondo del problema en casi todos los congresos de México. Claro. ¿Cuál es la participación ciudadana? ¿Qué significa, qué representa la participación ciudadana en estos temas de combatir la corrupción y de la rendición de cuentas? Yo la verdad que hago un llamado a la indignación constructiva. Creo que México está crecientemente indignado por lo que ha sucedido, quizás enojado, y estamos en un punto de inflexión muy delicado donde esta indignación se puede convertir en depresión o en otras cosas, ¿no? En algunos estados ya vemos brotes de violencia, eso es muy preocupante. Pero yo creo que esa indignación debe de transformarse en algo constructivo, en ideas, en vigilar a los legisladores. Yo creo que hay que redoblar el esfuerzo en monitorear su desempeño, en ver realmente cómo están gastando, que nos digan por qué votaron de cierta manera. En Estados Unidos algo muy común es que a un candidato a la presidencia le digan, es que tú hace 20 años votaste en contra de esto, ahora ¿por qué estás a favor? Y pues tiene que explicarlo. Aquí en México no podemos hacer eso porque nadie monitorea. Apenas estamos empezando a monitorear, se ha avanzado mucho, pero falta. Entonces, yo creo que esa indignación hay que hacerlo algo constructivo, que se convierta en algo constructivo y en esfuerzos como vigilar el desempeño de los legisladores, acercarnos a ellos. La verdad que llamar a anular el voto va en contra de esta cercanía que debemos de fomentar. Entonces, más que alejarnos y decepcionarnos y deprimirnos, yo creo que hay que acercarnos, hay que estar más cerca que nunca y hay que vigilar. Ahora esto me llama mucho la atención que mencionas anular el voto. Esto es como darle un premio a los que hacen malas cosas, ¿no? En realidad el voto en blanco o el voto nulo es premiar a los que siempre ganan, porque así se iría la contabilidad del voto. Sí, sin duda puede beneficiar a los que siempre ganan. Hay algunas ideas de que en este caso beneficia al PRI muchas veces porque es el que tiene la mejor estructura territorial, entonces el partido que puede movilizar más fácilmente a votantes el día de la elección. Yo no sé, yo me remito ya a la evidencia empírica, tengo mis dudas. Para mí el problema con anular el voto es que quiebra totalmente el mecanismo elemental que tenemos los ciudadanos, que es de elegir a nuestros representantes, de elegir a nuestros gobernantes. Cualquier constitución, una de las cosas más básicas es cómo vamos a elegir a quienes nos representan, en el gobierno y en el Congreso. Y el momento que tú quieres anular tu voto,
pues básicamente estás claudicando a esa parte de la función ciudadana. Hay gente que dice que, bueno, esto es una forma de expresar un disgusto y que si alcanza una proporción significativa puede tener consecuencias. Yo ahí diría dos cosas. Primero que nada, en México no hay leyes que estipulen que si llega a cierto porcentaje la anulación, hay una consecuencia para los candidatos. Entonces ya por ahí hay un problema. Y segundo, la verdad a mí me parece una forma muy egoísta de expresar esa indignación, porque si no va a incrementar, no va a llegar a nada realmente todo esto, mejor hay que informarnos, mejor hay que votar por el candidato que más cercano a nosotros. Eso de votar por el menos malo también me parece medio nefasto. Creo que más bien hay que informarnos y hay que vivir más, hay que ser más ciudadanos que nunca. Sí, claro. Eso de votar por el menos malo sería como resignarse a que pues ya no importa, ¿no? No importa lo que pasa en este país. Pues vámonos todos, ¿no? Pues sí. Oye, en el caso del monitoreo que mencionabas hace unos momentos en Estados Unidos, ya es mucho pedir aquí en México, ¿no? Porque la verdad de las cosas es que si le preguntáramos a nuestros amigos del auditorio en estos momentos quién es el diputado de su distrito, pues a lo mejor ni siquiera lo sabe. Totalmente de acuerdo, aunque la verdad que en Estados Unidos también si les preguntas quién es su diputado, no muchos saben. Sí saben más que acá, pero es algo generalizado. Para mí el tema del monitoreo, que cada vez hemos avanzado más en México, y ya hay varias instituciones, varios colegas de sociedad civil que lo están haciendo muy bien. Para mí ahí el tema importante es que la gente se empiece a informar y a aprender de política, que empiece a ver la utilidad en el Congreso. ¿Para qué me sirve un Congreso? ¿Para qué me sirve un diputado? Tal vez no sé cómo se llama mi representante, pero ¿de qué me sirve? ¿Cómo se come? ¿Cómo me acerco a eso? Y ya por ahí estamos avanzando muchísimo. Y en la medida en que logremos enseñar la funcionalidad de estas instituciones, hacerlas más prácticas y cercanas a la ciudadanía, la gente se va a empezar a involucrar, va a tener más conocimiento y en la medida en que tenga más conocimiento va a exigir más. Entonces, para mí el monitoreo esa es su función principal, más que señalar y decir, no, es que mi diputado tal, tengo que saber. Para mí Bueno, va es que más tienes por que el lado saber para ver qué está trabajando, ¿no? Si va a trabajar, si no va a trabajar, si presenta alguna ley, si esa ley está de acuerdo con mis convicciones o si de plano no me interesa lo que está proponiendo, ¿no? Tienes toda la razón. La verdad que ahí sí estoy totalmente de acuerdo y creo que a eso debemos de aspirar y debemos de trabajar en informar a la gente para asegurarse de que nuestros diputados no representen nuestros intereses y que si actúan de una manera en contra de los intereses, que nos expliquen por qué. Oye, en el caso de México, estamos muy atrasados. ¿Qué tenemos que hacer para despegar? ¿Qué tenemos que hacer para darle la vuelta, como lo han hecho en otros casos? Yo creo que empieza mucho de la ciudadanía. Yo creo que el llamado debe de ser acción política constructiva de parte de los ciudadanos, sobre todo nosotros como una asociación civil. Definitivamente el gobierno, pues sí, el gobierno es el que tiene el poder, y al gobierno se le puede convencer, pero convencer no es lo mismo que obligar. Y tenemos que pasar a intentar obligar al gobierno a que haga las cosas. Y para eso tenemos que actuar políticamente, que hacer llamados de acción política constructivos, fortalecer a la ciudadanía, manifestarse en las calles. Creo que es una forma muy importante de ejercer muchos derechos y creo que está bien que se haga, pero de manera ordenada. Y el problema que yo veo con eso es que nos está limitando un poco nuestra innovación y nuestra creatividad de actuar políticamente. Creo que la mejor forma de cambiar las cosas, que sí estamos atrasados, es con acción política e involucramiento de la ciudadanía. Me decías al principio de nuestra conversación que ahí en Métrica Pública tienen otros 3 proyectos en marcha. ¿Cuáles son estos? Muy en concreto, estamos con un tema de analizar las subvenciones de los grupos parlamentarios que te comentaba, que en términos muy básicos son, en su momento se hablaba de la partida secreta del presidente de la República. Bueno, pues los coordinadores de los grupos parlamentarios también tienen su partida secreta, mucho más chiquita, pero que usan de una manera muy discrecional, no comprueban el gasto, y eso tiene un efecto corruptor, adormecedor muy importante en el Congreso. Lo que estamos haciendo es transparentarlas, ver cuántos son. Para empezar, eso ya es un problema, no sabemos a cuánto dinero estamos hablando muchas veces,
ver de cuánto dinero estamos hablando y qué podemos hacer al respecto. ¿Realmente se está gastando bien? ¿Se está gastando mal? Y idealmente yo creo que no deberían de existir, deberían desaparecer, pero es una batalla que iremos dando poco a poco. También tenemos este estudio que te comentaba sobre indicadores de la corrupción. Es más una radiografía de la corrupción en México. Ahí lo que queremos ver en términos generales es ver qué tan mal, qué tan bien estamos. Otro hallazgo interesante que me gustaría comentarte es que la percepción de la corrupción en México se ha mantenido constante. Efectivamente, nos mantenemos en un nivel bastante malo desde hace mucho tiempo. Sin embargo, varía de manera sistemática, cíclica, sexenio tras sexenio. Lo que suele suceder es que mejora la percepción de corrupción al principio del sexenio y va cayendo a lo largo. ¿Qué quiere decir? Pues que ya sea por las campañas que la gente se ilusiona, que creemos que ahora sí van a cambiar las cosas, percibimos menos corrupción y conforme empieza a caer pues, la realidad y nos enfrentamos al día a día. Nos volvemos a decepcionar. Nos volvemos a decepcionar y volvemos a percibir que las cosas están mal. Eso me parece también algo interesante y lo que también estamos haciendo y venimos haciendo desde hace varios años es seguir con este monitoreo que realizamos, que se llama Reporte Legislativo. Y lo que hacemos es analizar el desempeño de los diputados, de los senadores, en cosas elementales como cómo votan, van o no van a la sesión, cuánto gastan, qué temas votaron, porque, insisto, eso es lo básico que se necesita para poder ejercer la ciudadanía. Sí, porque algunos nada más van, pasan lista y luego ya se salen, Ese ¿no? es un gran problema. Que tenemos que verificar. Pues Gustavo, muchas gracias por haber platicado con nosotros en esta ocasión. Muchas gracias por la invitación. Qué gusto tenerte por acá. Muchísimas gracias. Y muchas gracias también a usted por habernos acompañado en Justicia Electoral a la Semana. En nombre de todos mis compañeros del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, le doy las gracias, le deseo que la pase usted muy bien y nos vemos la próxima.